Vamos a seguir entonces con el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Seguimos con el Sermón del Monte. Vamos a continuar lo que estábamos viendo el domingo pasado, que es el capítulo 3. El capítulo 3. Dice así, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El domingo pasado estuvimos viendo más o menos lo que se le podía haber cruzado por la cabeza a los judíos, especialmente, que estaban escuchando. Y habíamos visto cómo quizás se trasladaban al Antiguo Testamento y cómo ellos tenían que cuidar a estas personas pobres, así como Dios cuida de nosotros. Pudimos estar viendo lo que los judíos seguramente se les estaba ocurriendo en la cabeza. Y hoy vamos a seguir explicando un poquito de qué se trata los pobres en espíritu. Bien, ser pobres en espíritu no es ser una persona pobre materialmente. Hay personas que son pobres materialmente hablando, pero son orgullosas, son egoístas y aún siendo pobres aman el dinero, aunque no lo tienen, pero aman el dinero. Tampoco quiere decir que debemos hacer votos de pobreza, como enseña el catolicismo romano. Esto también lo había enseñado San Agustín, hacer voto de pobreza. Y dentro del catolicismo romano vemos cómo se apartan y viven con un solo atuendo toda su vida, y dan todo. Eso no quiere decir pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu no es estar todo el día orando en voz alta y diciendo lo indigno que soy yo delante de Dios con el propósito que otro me escuche. Esto no quiere decir, obviamente, que no pueda hacerse. Esto no quiere decir que no pueda hacerse. Ni tampoco nos da a nosotros piedra libre para estar mirando a mi hermano y diciendo: ¡ay, mirá cómo está orando fulano de tal! ¡Ah, este se cree pobre en espíritu! No lo es. No nos da piedra libre para estar juzgando a los que oran de esa manera. Porque ahí solamente interviene Dios, que conoce nuestro corazón. Y si es eso falso, Dios se va a encargar, solito, se va a encargar Él de sacarlo a la luz. Lo que quiero decir es que si hacemos eso, si oramos en voz alta y reconocemos que somos indignos realmente de estar delante de la presencia de Dios, debemos examinar nuestro corazón. Debemos examinar nuestros corazones y preguntarnos sinceramente: ¿por qué oramos así? Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ser pobres en espíritu va de la mano con la humillación. Ser pobres en espíritu va de la mano con la humillación. Por eso hoy el sermón lo había titulado Humillación, la característica del pobre en espíritu. Ser pobres en espíritu entonces va de la mano con la humillación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros debemos observar una persona pobre, ahí sí, carente de cosas básicas para vivir. Esta persona, literalmente, que le falta todo el sustento, puede perder su vida, como habíamos visto también el domingo pasado. Estas personas se humillan y no piden condiciones ni exigen absolutamente nada, sino que aceptan las reglas que le ofrece aquel que le brinda la ayuda. ¿Por qué hacen eso? Porque sabe bien
que si él se enorgullece y pide y comienza a pedir y decir, no, y a dar exigencias, no, vos me tenés que dar esto porque yo merezco esto. No, ellos pierden la vida. Ellos pierden la vida. Esto se ve prácticamente siempre cuando, creo que el domingo lo estuvimos viendo, el domingo pasado, siempre se ve cuando son esas catástrofes que aún pueblos pobres, que no tienen prácticamente nada, viene una catástrofe y pierden lo poco que tienen. Estas personas, cuando viene la ayuda, no se van a poner a agarrar y decir, no, esto no lo quiero, no, yo quiero agua mineral de tal marca, si no, no la tomo. O sea, no ponen condiciones. Ellos se humillan y van a recibir lo que los otros le traen. De la misma manera pasa con el Señor. Por esa razón, es mentira que se puede aceptar a Jesucristo como Salvador y no como Señor. Esa persona que dice que aceptó a Jesús como Salvador y no como Señor, no se reconoció pobre en espíritu. No se reconoció paupérrimo espiritualmente. Una persona paupérrima es más que pobre. Literalmente está a punto de morir si no asisten con la ayuda. Esa persona no se reconoció. Esa persona no reconoció que está quebrado, que está en bancarrota espiritual. No entendió su condición. ¿Por qué? Porque todavía exige derechos. Esa persona todavía es una persona egoísta, todavía es una persona orgullosa, que solo, fíjense lo que quiere esta persona, solo quiere un ticket para escapar del infierno que merece. Eso no es ser pobre en espíritu. Sí quiero dejar algo en claro. Esto no quiere decir que un verdadero cristiano, que sí se reconoció pobre en espíritu, luche cada día con su egoísmo, con su orgullo. Él debe hacerlo todos los días, porque no es perfecto, sino está camino a la perfección. ¿Por qué dejo en claro esto? Porque ustedes en algún momento, tanto ustedes como yo, nos vamos a encontrar delante de Dios, orando, pidiendo y exigiéndole a Dios nuestros derechos, no haciendo la voluntad de Dios. Pero si verdaderamente nos reconocimos pobres en espíritu, nos arrepentimos de nuestros pecados, realmente necesitábamos un Salvador, lo reconocíamos que necesitábamos un Salvador, el Espíritu Santo se encargará de convencerme de pecado, de mostrarme mi pecado y de llevarme a la cruz. Él se va a encargar de humillarme. Él se va a encargar de humillarme. Son dos cosas que por eso yo quería dejarlas bien en claro desde el principio. La primera es que no es que está mal orar en voz alta y reconocerse delante de Dios que es indigno. Pero debemos examinar nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? Tampoco quiere decir que en el día de mañana mismo, o dentro de un rato, ustedes están parándose delante de Dios y diciéndole, no, Señor, yo quiero esto, o sea, y reclamando mis derechos. Soy tu hijo y vos me tenés que bendecir. O no haciendo la voluntad de Dios. Se van a encontrar con eso. Pero vuelvo a repetir, si son cristianos, el Espíritu Santo se va a encargar de humillarlos y llevarlo a la cruz. Llevarlos a la cruz. Es diferente con la persona que no nació de nuevo. Esta persona va a seguir haciéndolo porque se cree bueno y se cree que tiene el derecho de reclamárselo. El Señor lo va a dejar. Una persona pobre en espíritu es aquel que ve su condición. Nada puede hacer para salvarse. Su pecado es asqueroso ante los ojos de Dios. Ese Dios 3 veces santo. Esa persona pobre en espíritu acepta las condiciones de aquel que le da por gracia perdón, reconciliación, una vida nueva
y acepta y se somete sin condiciones algunas. Y él dice, está bien, Señor, tú pones las reglas, yo me someto a ellas. En otras palabras, una persona pobre en espíritu no pone ningún pero. Que eso es interesante, porque si nosotros comenzamos a evaluarnos nosotros mismos y nos empezamos a escuchar cuando oramos, fíjense, muchas veces, por lo menos me ocurre a mí, al Señor le decimos, pero, y tenemos que tener cuidado porque le estamos poniendo condiciones. Eso no es ser pobre en espíritu. Me debo humillar y debo pedir perdón. Cuando nosotros nos reconocemos pobres en espíritu, le reconocemos a Él con sus 3 oficios a Cristo. Como Rey, como Señor, o Rey y Señor es lo mismo, profeta y sacerdote. Cuando nosotros somos pobres en espíritu, le reconocemos como Rey y Señor, profeta y sacerdote. Y vamos a ver estos 3 oficios rápidamente del Señor Jesús. Entonces dijimos, una persona pobre en espíritu reconoce que Jesús es Señor y Rey. Señor y Rey, porque Él es dueño absolutamente de todo. Y por su obediencia, muerte y resurrección, fue coronado como tal. Y eso es lo que yo tengo que aprender. Veamos algunos de los tantos pasajes, obviamente, que nos habla del señorío de Cristo. Fíjense ahí en Éxodo 9:29. Éxodo 9:29. Voy a ir medio rápido acá porque van a ser varios pasajes. Éxodo 9:29 dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. De Dios es la tierra. Nunca perdió su dominio. De Dios es la tierra. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño, Él es el Señor. Porque acá dice que Él es dueño del mundo y de los que en él habitan. También podemos ver Juan en el Nuevo Testamento 1:3. Dice, Juan 1:3, ya hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el dueño, Cristo es el Señor. También podemos ver Romanos 11:36. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey. Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es Señor, Cristo es Rey. Filipenses 2:9 y 10 dice, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre.
Otros versículos más. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Apocalipsis también, capítulo 19, versículo 16. 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El Señor Jesús es el Señor de toda la tierra. Él es dueño absoluto y a Él hay que someternos. Él es el que pone las reglas y no nosotros. Él es el Rey. Una persona entonces pobre en espíritu es aquel que reconoce que Jesús es su Salvador y es su Señor. Jesús es el Señor y se somete a Él voluntariamente a todas sus reglas. Se somete a Él a todas sus exigencias. Pero exigencias que no son pesadas. Exigencias que no son perversas. Exigencias que no son destructivas. Exigencias que no son para complicarnos la vida. Son amorosas, son tiernas, son llenas de compasión y sobre todo es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. A ese Señor nos debemos someter. En una oportunidad el Señor Jesús dijo al respecto, Mateo 11:28. Dice así el Señor Jesús, dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y fíjense cómo dice el Señor, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 explica, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor le dijo lo siguiente, por ejemplo, al pueblo de Judá, por medio del profeta Jeremías. El pueblo de Judá estaba siendo llevado cautivo a Babilonia por su rebeldía. Lo estaban llevando a Babilonia por su rebeldía en cautiverio. Y en Jeremías, el profeta Jeremías, lo podemos ver en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice lo siguiente, fíjense. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De la misma manera, Dios mostró su gracia. Así como Dios mostró su gracia con el pueblo de Israel y le mostró y le dijo lo que pensaba, ese mismo principio se aplica a nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Señor, y nos sometemos a sus reglas. ¿Qué dice? Que tiene pensamientos de paz. Obviamente no vamos a conocer los pensamientos más profundos del Señor, porque las Escrituras son claras y nos enseñan, como por ejemplo en Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos
No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Y nos da una explicación de cómo son sus pensamientos. Dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero sí sabemos algo de sus pensamientos, porque nos lo reveló ahí en Jeremías 29:11, Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Tiene pensamientos de paz y no de mal. Por eso una persona pobre en espíritu lo que hace es someterse a su Señor, un Señor amoroso que hizo posible su reconciliación, su liberación del pecado. Ese pecado que lo oprimía, lo hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces una persona pobre en espíritu se somete a aquel Señor que le dio vida. Se somete a aquel Señor que le dio esperanza. Se somete a aquel Señor que le da gozo. Y así podemos estar, etcétera, etcétera, sin condiciones. Sin condiciones. Se somete voluntariamente. Sin condiciones. Porque sabe que su yugo es fácil. Ligera la carga. Porque sabe que tiene pensamientos de bien para nosotros. Y no de mal. Ahora, no es así el que se para frente a Dios y pide y exige y se queja y vive exigiéndole sus derechos. O como lamentablemente hacen muchos que enseñan hoy en día y les enseñan a la iglesia y le dice, reclámele sus promesas porque te pertenecen. Eso es insolencia delante de Dios. Eso es insolencia. Eso es insolencia. Una persona pobre en espíritu es aquel que se humilla y deja que su Señor le guíe porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso el Señor se encargó en su palabra de advertirnos de este peligro de la altivez. Dice Santiago 4:6, dice, porque Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También ahí el mismo Santiago, capítulo 4, versículo 10, también dice otra vez, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto también lo podemos encontrar en Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una persona pobre en espíritu también es aquel que no solo reconoce a Jesús como Señor, sino que también lo reconoce como profeta. Como profeta. Recuerden que el profeta era aquel que hablaba de parte de Dios, las mismas palabras del Señor. Por eso nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas veces, así dice el Señor. El profeta hablaba las palabras del mismo Señor. Cuando el profeta anunciaba y decía, así dice el Señor, esas palabras, cuando eran pronunciadas, el pueblo debía oír, porque Dios estaba hablando. Estaba hablando por medio de su profeta. Ahora, Jesús es la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada. Los profetas hablaban porque Dios le hablaba directamente y ellos comunicaban la palabra. Acá Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra encarnada. Y Juan lo dice muy bien. Juan 1:1.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. También en su primera carta, Juan dice lo siguiente, primera de Juan 1:1 y versículo 2 también. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, hablando de Jesús. También podemos ver ahí en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes Dios hablaba de una manera plural, porque eran muchos los profetas. Ahora nos habló por medio de una persona, Jesucristo, su Hijo. Y esta es su última palabra, porque Él es la palabra encarnada. Él es la palabra encarnada. En una oportunidad, si ustedes recuerdan, ahí en Mateo 17, estaba Pedro, estaba Juan, Jacob, estaban con Jesús, y Jesús se transfigura. Y ahí lo vemos a Pedro hablando. Y en ese episodio se escucha una voz. Y dice el versículo 5 de Mateo 17, dice, mientras él aún hablaba, Pedro, una nube, dice, de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Dios señalando a su Hijo, a Él oíd. Solo Jesucristo hay que oír. A Él solo hay que oír. Él es el profeta. A Él hay que oír. Dice un teólogo, dice lo siguiente, dice, el hecho de que Cristo sea la revelación final de Dios a la humanidad es algo digno de ser enfatizado con la mayor insistencia, puesto que ello significa que toda otra voz que venga o se pretenda venir de Dios ha de ajustarse a la palabra ya revelada en la Biblia. Nadie puede hablar de parte de Dios si no se ajustan a la palabra de Dios. Nadie. Ahora es mentira, obviamente, que hay una nueva revelación. Es mentira que el Espíritu Santo nos habla de algo nuevo que no está escrito en la palabra de Dios. Y esto lo dejó claro el Señor Jesús. ¿Cuál iba a ser el ministerio del Espíritu Santo? Y en Juan 14:26 dice lo siguiente. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no va a revelar absolutamente nada nuevo. Va a hacer recordar todo lo que Cristo dijo, porque Él es el profeta, Él es la palabra encarnada. En otra oportunidad, el Señor Jesús, en el mismo aposento alto, le dice en el capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Acerca de mí.
uno de los ministerios del Espíritu Santo es hablar, hacernos recordar lo que Cristo dijo. Él nos llevará a Cristo para que Cristo sea el exaltado. Para que Cristo sea el exaltado. El Espíritu Santo no va a hacer otra cosa sino llevarnos a Cristo y adorar a Cristo y a recordarnos lo que Cristo dijo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y esto, obviamente, lo que podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Y Pedro, en su carta, en 2 de Pedro, él lo dijo así. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente no vamos a estar hablando de la inspiración de la Biblia. Este es uno de los tantos pasajes que habla desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que la Biblia es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a hablar y va a recordarnos la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede enseñar nada diferente o opuesto a la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo. Él es el autor de su palabra. Ahora, como profeta, Cristo también tiene palabra de vida. Y es una declaración de Pedro, que es lo que dijo. En Juan 6:68 dice, Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que todos los que no se someten a su palabra ya revelada e inspirada por el mismo Señor, no son pobres en espíritu. No son pobres en espíritu. Todos aquellos que no se someten a su palabra ya revelada e inspirada, que la dio el mismo Señor, no son pobres en espíritu. En tercer lugar, una persona pobre en espíritu acepta a Jesucristo como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Acá hay una diferencia entre profeta y sumo sacerdote. El profeta representa a Dios ante el pueblo. Él dice, como veíamos recién, así dice el Señor. El profeta comunicaba lo que Dios quería decirles al pueblo. Esta comunicación, ¿qué era? Eran exhortaciones, era un juicio, eran palabras de aliento, promesas, etc. El profeta comunicaba al pueblo lo que Dios quería decirle. Pero el sacerdote es diferente. Aún su atuendo sacerdotal representaba la mediación entre el pueblo y Dios. Aún su atuendo. Ahí en tanto podemos ver en Levítico, podemos ver en Números, cuando se habla también el atuendo del sacerdote, podemos ver la mitra, ese sombrero que a veces también lo usa el Papa, ¿vieron? Pero no, nada que ver. Pero esa mitra tenía una leyenda, más o menos un poco más de la mitad hacia abajo, que decía santidad a Jehová. Y no solo eso, sino que en su atuendo, también en el pectoral, cerca del corazón, tenía 12 piedras muy chiquitas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Él era el mediador. Y cuando entraba al lugar santísimo, entraba santidad a Jehová, representando, nadie puede entrar delante de Dios.
Pero él, cuando se purificaba y hacía todo el rito que tenía que hacer, él representaba al pueblo y lo llevaba en su corazón al pueblo y entraba a la presencia de Dios. Era el mediador. El sumo sacerdote también tenía una doble responsabilidad. En primer lugar, hacer sacrificios a Dios por el pecado del pueblo, pero también debía interceder por el pueblo. Hacía sacrificios por los pecados por el pueblo y debía interceder por el pueblo. Y si nosotros observamos esto, vemos una clara imagen del oficio sacerdotal de Cristo. Eso prefiguraba lo que Cristo iba a hacer con nosotros. ¿Qué nos dice entonces las Escrituras acerca de esto? Él es entonces el sumo sacerdote. Hebreos es una carta que habla exclusivamente de eso. Hebreos 4:14 en adelante dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él es el sumo sacerdote y lo deja bien claro el autor de Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. Hebreos 6:20 también, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote que nos presenta delante de Dios. Por medio de Él nosotros podemos acceder. Pero también Él es el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio perfecto, único e irrepetible. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró. ¿Cuántas veces? Como antes entraban los sacerdotes todos los días sin descanso. No, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, como sumo sacerdote, intercede por nosotros diariamente. Dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por ellos. Primera de Juan 2 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Entonces repasemos lo que vimos hasta acá.
Los pobres en espíritu no ponen condiciones, sino que aceptan las impuestas por aquel que los salva por gracia. El Señor es el que dice, no las personas. El Señor es el que manda, por eso es Señor. Las personas pobres en espíritu, por su condición que ellas mismas reconocieron, aceptan a Jesús como Rey y como Señor. Cristo es el soberano. Él es el que da las órdenes amorosas. Y a Él nos debemos someter, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. También la persona pobre en espíritu lo acepta como profeta. Solo a su palabra se somete. Obviamente, él sabe todo lo que contradiga la palabra de Dios, todo lo que no está escrito en la palabra de Dios, no le va a hacer caso. Él fue el último y mayor profeta y ahora el Espíritu Santo nos dirige a él. También la persona pobre en espíritu lo reconoce como sumo sacerdote, porque Él es nuestro mediador, Él es nuestro sacrificio. Él se dio por nosotros y no solamente eso, la persona pobre en espíritu sabe que necesita que ese sumo sacerdote eterno esté intercediendo todos los días por mí, por mí. Por último vamos a ver algunos ejemplos, algunos personajes bíblicos que se reconocieron pobres en espíritu. En primer lugar, vamos a ver a Moisés. Moisés fue criado en el palacio del faraón. Todos conocemos la historia de Moisés. Él fue criado en el palacio del faraón. Él fue criado como príncipe egipcio. Esto implicaba que tenía toda la capacidad intelectual, implicaba que tenía la capacidad estratégica para conducir a un pueblo, para conducir a una nación. Pero al huir de Egipto, cuando mata a ese egipcio y huye al desierto, esos 40 años en el desierto que estuvo Moisés, fue pastor de ovejas de su suegro. ¿Recuerdan más o menos toda la historia de Moisés? Bien, ¿qué pasó cuando Dios se le reveló a Moisés? Vayan ahí a Éxodo 3. Éxodo 3. Versículo 2 en adelante. Dice, Éxodo 3. Dice, y se le apareció el ángel del Señor. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, dice, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cubrió su rostro Moisés porque temía mirar a Dios. Y el versículo 11, cuando Dios le dice que tiene que liberar al pueblo de Israel, dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Moisés, un príncipe egipcio, lleno de conocimiento como nadie de esa época, por haber vivido y de haber tenido el privilegio de ser educado en Egipto.
está ahí, temeroso, tapándose su rostro frente al Señor que se le presentó. Moisés en ese mismo instante estaba indefenso ante la majestad de Dios. Él se reconoció incapaz, él se reconoció ignorante para llevar a cabo esa tarea. Solo cuando Dios se presenta, él solo pudo cubrir sus ojos y temblar delante de su presencia. Pero veamos otro personaje, también en el Antiguo Testamento, llamado Isaías. Y todos conocemos Isaías capítulo 6. Veamos otra vez Isaías capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías fue expuesto ante la autoridad máxima que todo hombre debe doblegar sus rodillas. Isaías, lo único que pudo hacer al ver a ese Cristo preencarnado, solamente lo que pudo hacer es de sus entrañas gritar, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Él al ver a un Dios 3 veces santo, él al ver a Cristo como Rey, solo pudo ver su inmundicia y la inmundicia del pueblo donde vivía. Cuando se le presentó ese Dios 3 veces santo. Pero esto no es solo con el Antiguo Testamento. Este mismo hecho se repite en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ahí tenemos a un hombre llamado Pedro. Él era pescador experimentado realmente. Era diestro para su oficio. La pregunta es, ¿qué le podía enseñar un maestro acerca de la pesca? ¿Qué le podía enseñar un maestro, un rabino, acerca de la pesca? Jesús estaba junto al lago, las personas se empezaron a juntar para oír sus enseñanzas. Jesús pidió una de las barcas para subirse y enseñar. Estaba Pedro ahí lavando sus redes, después de una pesca que fue un fracaso, fue realmente decepcionante. ¿Y qué nos dice ahí el texto en Lucas 5? Fíjense, imagínense ese momento. Lucas 5, versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, ¿quién? Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Obviamente, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado. Hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y los ayuden. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía.
Versículo 8. Fíjense en la reacción de Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Otro hombre que en este momento vieron sus ojos al Señor, pero esta vez el Señor encarnado, Cristo, y escuchó su voz y vio ese gran milagro y se dio cuenta que Él es soberano. Y lo que produjo en este hombre rudo fue lo siguiente: cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Pero también nos encontramos con otro personaje en la Biblia. Él mismo se llamaba fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley. Su celo era tan grande por la causa de Dios que la paradoja era que perseguía al Hijo de Dios. Este era tan erudito que fue aventajado en todo. Tuvo el privilegio de estudiar a los pies del maestro Gamaliel. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de él? Hechos 9, versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar acerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Este hombre, cuando estuvo frente al Cristo resucitado, solo pudo temblar con mucho miedo y vio su condición de nada. Y lo único que pudo decir es: ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Pero no solo esto, nos encontramos con uno de los discípulos de Jesús, quien estuvo con él, comió con él, habló, vio la transfiguración. No solo eso, fue encomendado por el Señor Jesús. No solo eso, fue inspirado por medio del Espíritu Santo para escribir el Evangelio que lleva su nombre, Juan, y las cartas y Apocalipsis. ¿Qué pasó cuando se encontró con Cristo, Rey, soberano, resucitado? Apocalipsis 1. Fíjense. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendos de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto, como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 5 hombres que se reconocieron pobres en espíritu.
5 hombres que lo único que pudieron hacer es rendirse a los pies del Señor. 5 hombres que solo pudieron ver su miseria y la necesidad de un Salvador. 5 hombres bienaventurados. Cuando nosotros nos exponemos ante la santidad de Dios, cuando nosotros nos exponemos a su perfección, cuando nosotros nos exponemos a su soberanía, su omnipotencia, ante el Cristo resucitado, no nos queda más que quebrarnos y adorarlo y decirle: tú eres Señor, tú eres mi Salvador, necesito tu palabra, necesito tu intercesión. Cuando nosotros nos exponemos a las Escrituras, vemos su majestad, vemos su santidad, su perfección, pero también vemos nuestra miseria, vemos nuestro pecado, vemos nuestra imperfección. Pero lo maravilloso de todo esto es que de la misma boca de nuestro Señor, nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote, dice de aquellos que se reconocen pobres en espíritu, dice de aquellos necesitados de su gracia, de su perdón, bienaventurados. Felices son los pobres en espíritu. ¿Y por qué son felices todos aquellos que se reconocen pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestro, y solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios, solo por su gran amor que quiso mirar solamente por su beneplácito a pecadores que merecían y merecen su juicio, la condenación eterna. Pero decidió enviar a su Hijo, su único Hijo, a morir en nuestro lugar. Y todos aquellos que le reconocen, que se reconocen pecadores, que se arrepienten de ellos, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano, mi hermana, tú eres feliz. Somos felices, somos dichosos, somos dichosos. Tenemos un reino con un rey amoroso, justo, santo, y un día lo vamos a ver cara a cara y lo vamos a disfrutar por la eternidad. Pero se puede disfrutar aquí y ahora, aquí y ahora. Qué aliento realmente para nuestros corazones, saber que hoy y hasta la eternidad estaremos en su reino. Bienaventurado somos. Bienaventurado somos. Solo queda algo por decir y termino. ¿Qué harás realmente tú que aún no te rindes a los pies del Señor? ¿Querrás verlo un día como tu juez o querrás verlo como tu Salvador y como tu Señor? Lo único que podemos decir es que te arrepientas de tus pecados. Reconoce tu miseria. Clama a Él por tu salvación. Reconócelo como Rey. Reconócelo como Salvador. Reconócelo como profeta. Reconócelo como sumo sacerdote. Si algo nosotros podemos decir para todos aquellos que hoy se quieren arrepentir de sus pecados, así dice el Señor: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él jamás va a despreciar a un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido. Nunca lo va a despreciar. ¿Qué Dios maravilloso, soberano y grande que tenemos? Vamos a orar. Señor, solo podemos adorarte y exaltarte y darte toda la gloria solamente a ti, Señor. Tú eres el único que merece nuestra adoración. Gracias, solamente gracias por habernos hecho tus hijos, Señor. Gracias por habernos dado un reino
por gracia nada más. Pero solamente te queremos a ti, Señor, adorarte, exaltarte y conocerte aún más y más. Gracias porque tenemos la seguridad de que vos estás intercediendo cada día por nosotros. Señor, nosotros estaríamos perdidos si dependemos de nuestras propias fuerzas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Revelate, Señor, como hiciste con nosotros. Y que todo sea para la alabanza y la honra de tu nombre, porque tú eres el Rey de este reino en el cual vivimos. A ti nos sometemos, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.